En el día de hoy, el Señor quiere que hablemos sobre una enseñanza y es la siguiente. Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú madures. Vamos a irnos a un verso de la palabra sobre el cual vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 4, verso 15. Efesios capítulo 4, verso 15. Y mientras usted la busca en su Biblia o en su dispositivo electrónico, yo quiero dar un saludo especial a todas las personas que nos miran a través de la internet. Si tú estás conectado, tú solo o con tu familia, no es por casualidad que tú has sintonizado en el día de hoy ver esta enseñanza, porque esta enseñanza es muy relevante para el resto de tu vida. Y como decía aquí, se llama Dios quiere que tú madures, y eso va no solamente para la gente que está en la iglesia, sino para ti que estás mirando a través de la internet o de tu celular o de tu televisor inteligente. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo voy a leerle la misma cita, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El punto es, amados hermanos y hermanas, es que Dios quiere que tú madures dentro de su intención, y tú puedes encontrar eso en la palabra. Dios quiere que tú vayas creciendo espiritualmente y quiere que tú todos los días vayas alcanzando diferentes niveles de madurez. Y el objetivo de este crecimiento es que Dios quiere que tú desarrolles, como dice el verso, si me lo pueden dejar siempre ahí por favor y no me lo quiten hasta que yo le diga que lo cambien, gracias. Dios quiere que tú madures para que tú desarrolles en ti las características de Cristo. Ese es el objetivo. Dios tiene un propósito muy claro, y es que todo el que está aquí crezca espiritualmente hasta que alcance la característica. La palabra característica viene de la palabra carácter, o sea, son palabras de la misma familia. Dios quiere que tu carácter se parezca todos los días al carácter de Jesús, al carácter de Cristo, al carácter del varón perfecto. ¿Cómo se logra eso? Entre otras cosas, eso se logra pues cambiando y también enseñando la verdad en amor. ¿Qué tiene que ver la enseñanza con mi crecimiento? Este verso que yo acabo de leer está en el contexto de cuando Pablo en la carta al pueblo de Efesios les habló de que Dios a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros. Y él está hablando de que él constituyó, asignó roles dentro de la iglesia de acuerdo a los dones que el mismo Espíritu Santo había dado a cada uno. Y el propósito de todo esto es que nosotros tomemos esos dones que Dios nos ha dado, nuestros talentos, nuestros recursos, y que lo utilicemos para desarrollarnos unos a otros. En pocas palabras, lo que Dios te ha dado a ti no es para tu beneficio. Lo que Dios te ha dado a ti es para que tú beneficies a las personas que están a tu alrededor, a las que Él puso a tu alrededor, comenzando por tu familia. En ese proceso de nosotros tomar lo que Dios nos ha dado y compartirlo los unos con los otros, nosotros vamos a crecer como cuerpo, como colectivo. Pero Dios es muy específico en su palabra cuando dice cómo debe ser ese proceso de enseñanza. Y dice que nosotros debemos
enseñar, hablar la verdad con amor. Con amor. Y quien les habla sabe de lo que está hablando, porque muchas veces yo he enseñado sin amor. Yo tengo que admitir que muchas veces yo he enseñado con mucho enojo en mi corazón, con indignación y con condenación. Esos son parte de los defectos de fábrica con los que uno viene. Pero también yo debo reconocer, César, si puedes bajarlo un poquitico, un pelito bajarlo. También yo debo reconocer que Dios ha ido trabajando en mi corazón. Yo tengo que reconocer, porque el Señor así me lo ha hecho saber, que Él está haciendo que yo crezca. Él está haciendo que yo madure. Ahora, Dios quiere que tú madures, porque si tú sigues verde, tú no vas a ser útil para el propósito que Él tiene, para tu vida y para el propósito grande que Él tiene con la humanidad. Verde Él no te va a seguir utilizando. Tú tienes que madurar, tenemos que madurar. Y lamentablemente, muchas personas no están madurando. De hecho, muchas personas se están poniendo viejos, pero no están madurando. Hay muchas personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio como discípulos de Jesús y le están pasando los años, y cuando muestran su hoja de vida, te dicen con mucho orgullo: yo tengo 20 años en el Evangelio, yo tengo 25, 30, 15, 10 años. La cantidad de años que tú tengas a partir del día que tú recibiste a Cristo no es ningún mérito, a menos que en ese tiempo tú hayas madurado. Yo tengo 7 hijos biológicos espirituales y muchos hijos espirituales. Y es impresionante ver cómo dentro de nuestra propia familia, nuestros hijos, el factor edad cronológica no significa absolutamente nada con el tema de la madurez. Hay personas que maduran de manera más consistente. Hay algunos que comienzan a madurar y se detienen. Yo he visto fruta en mi despensa que nunca se maduran y se dañan porque no llegan al grado de madurez. Pero Dios quiere que si tú estás sentado aquí y tú que estás mirando por la internet o mirando una grabación de esta enseñanza, Dios quiere que en este momento tú entiendas algo. Y es que Dios quiere que tú madures. Él necesita que tú madures. Porque si tú no maduras espiritualmente, tú no vas a ser de utilidad ni para el propósito que Dios tiene contigo, ni para el propósito que Dios tiene con los demás a través de ti. Ahora, es fácil ver cómo personas entran en el Evangelio, personas de aquí de la iglesia que yo conozco hace años, que todavía tú los miras a ellos y todavía se están en pañales espiritualmente hablando. Y una de las cosas que yo he descubierto por mi propia vida es que uno no madura en áreas o en ninguna área muchas veces porque nunca ha tenido la intención de crecer o madurar en esa área. Para tú poder madurar espiritualmente, tú tienes que tener una intención de querer madurar. Pero hay personas que simplemente, y perdonen el vocablo, no les da la gana de entregar ciertas áreas. Y están en el mismo lugar. Todavía aquí hay personas que con años en esta iglesia todavía siguen criticando y murmurando. Todavía.
Una vez alguien dijo que en esta iglesia, ella se preguntó, ¿por qué es que aquí predican tanto del bendito perdón? Y eso es, no pasan 2 semanas cuando están hablando del perdón y del perdón y del perdón. Obviamente ella, cuando dijo esto, entendió por qué Dios habla demasiado del perdón. Es que el perdón es una de las llaves para tú poder entrar en el reino de los cielos. Y hay que hablar mucho de esa llave de perdonar y de recibir perdón y de pedir perdón, porque muchas veces hay personas que tienen la llave delante de sus ojos y no la encuentran. ¿A cuántos de ustedes se le ha perdido la llave y está ahí? Pero usted la comienza a buscar por todas partes, mira ahí y no ve la llave. Aquí me llegó una pequeña historia que no la voy a contar para no avergonzar a una persona que está aquí de visita. Pero yo le voy a decir, ella va a saber que es de ella que yo estoy hablando. No, nadie que ustedes no van a saber quién es. Pero una vez ella estaba comprando alimentos y se volvió loca porque salió y le dijo a su marido, no encuentro la llave, no encuentro la llave, no encuentro la llave, no encuentro la llave, y busca llave, después de salir del supermercado y no encontró la llave. Y finalmente llegó a su casa, no sé cómo, y cuando se sentó en el sanitario, las llaves salieron. El perdón es una llave que te abre las puertas para tú entrar en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso nosotros hablamos tanto de perdón. Pero vuelvo y repito, hay personas que no crecen y no maduran en ciertas áreas porque han entrado en un proceso que la Biblia llama de cauterización de su corazón. Han entrado en un proceso de herida, ofensa y de no perdonar verdaderamente hasta el punto que su alma se ha cauterizado. Y es difícil para esas personas recibir la gracia que viene envuelta en un mensaje. Y han desarrollado raíces de amargura. Todo lo que hacen es quejarse, quejarse y quejarse. Son personas que ven que a una persona se le está dando un beneficio y si ese beneficio no tiene que ver con ellos, comienzan a criticar a quien lo está dando. Cuando nosotros iniciamos el grupo de oración en mi casa en el año 2009, creo que fue, si no me equivoco. Yo recuerdo que Kilvio, que sirvió de mentor en esa época, siempre me decía, tú eres pastor, tú eres pastor. Y yo me le hacía el loco, yo decía que no. Yo descansaba en la esperanza de que él iba a seguir todo el tiempo y que él iba a ser el pastor, pero él estaba muy claro en lo que Dios había dicho, que no estaba claro era yo. Me decía, tú eres pastor, yo decía que no. Finalmente, pues yo llegué a paz con eso y entonces acepté el llamado del Señor de ser pastor. Pero lo que él nunca me dijo, me lo dijo, pero me lo advirtió muy levemente, es que un pastor es como un zambá. ¿Usted sabe lo que es un zambá? Es esa cosa redonda que la cuelgan de una cadena para que los boxeadores vengan a practicar sus golpes ahí. Y le dan muy duro. Y el zambá simplemente aguanta golpe. Por lo menos un buen zambá hace eso. Porque un zambá rebelde saca 2 guantes y le entra a trompar que le está dando. Esta mañana yo mandé un mensaje que Dios puso. Yo me levanté, mi esposa, como si estuviéramos coordinados, ya se fue para la sala, se tiró en una alfombra. Yo me tiré en el piso de mi habitación a orar por tiempo, hasta que Dios me parara de ahí. Yo tenía como 4 o 5 mensajes en mi cabeza, yo no sabía que yo iba a predicar. Y aquí el Señor me fue confirmando en el día de hoy con diferentes cosas, mensajes de diferente gente, cosas que ocurrieron aquí. El Señor me dijo, yo quiero que tú me hables de esto, yo quiero que tú me hables de que yo quiero que tú madures, dice el Señor. Se me fue la guagua. Mandé un mensaje esta mañana, ya me acordé. Y el mensaje era, yo quería expresar en palabras una urgencia que Dios puso en mi corazón de que nosotros oráramos por nosotros mismos.
Y yo puse en ese mensaje, ora como si esta fuera la última oración que te fuese permitido antes de tú desaparecer de este planeta. Y yo preguntaba, si a ti te dan un chance para que tú hagas tu última oración, ¿por qué tú orarías y cómo tú orarías? Y la desesperación me vino porque aquí hay personas que todavía están en rebeldía con ciertas áreas y la palabra de Dios dice, buscad del Señor mientras Él pueda todavía ser hallado. Todavía aquí hay personas que escuchan mensajes como esto. Dios incluso hasta les revela una verdad, pero saliendo de la puerta es como si no se hubiera predicado nada. Y este es el momento en que tú no te muevas ni cambies de pose. Te tienes que quedar ahí, aguanta la respiración para que la gente no sepa que de ti que estamos hablando. Sí, porque a la gente se le entra un mover y un arrancarse la cabeza y un acomodarse cuando la palabra, lo digo por mí, cuando la palabra le está hablando a ellos. O sea, aguanta la respiración, no te muevas para que la gente de al lado no sepa que de ti que estamos hablando. Todos tenemos que madurar. Dios quiere que tú madures, pero hay personas que se la ponen en China a Dios. Es impresionante el amor y la misericordia de Dios que sigue insistiendo, sigue insistiendo. Pero Dios es un Dios justo, porque llega un día en que Él dice, ya el tiempo que yo te di es más que suficiente. Ahora, una persona para poder crecer y madurar tiene que tener una intención. Por eso mucha gente no madura, porque no tiene la intención de crecer, no tiene una intención clara de madurar. Cuando una persona tiene una intención clara de algo, se nota en las acciones que toma, en las cosas que dice. Eso se nota. Por ejemplo, en el día de ayer, nosotros fuimos a comer a la casa. Teníamos unos invitados en mi casa y los invitamos a comer. Entonces yo le dije a estas personas, wow, ustedes tienen que ver la película La Lista de Schindler, que es verídica, es un largometraje de 3 horas y habla en parte de cómo el pueblo judío sufrió uno de los tantos ataques a través de los nazis y cómo este hombre, Oskar Schindler, que su intención era poner un negocio, él logró salvar la vida de 1000 y algo de judíos. Yo le había dicho a mi esposa que yo le iba a acompañar al salón, como muchas veces yo hago. Yo voy y me siento a mirarla a ella cuando la están arreglando. Y entonces, cuando ella me vio bien acomodado, ella me dice, yo quiero irme para el salón. Y yo le dije, sí, cuando tú estés lista, tú me avisas. Pero yo estoy sentado en el asiento mirando mi película. Y en una viene ella y me dice, dame la llave del vehículo. Normalmente ella dice, vámonos, pero me dijo, dame la llave del vehículo. Y yo le dije, pero, ¿tú quieres que yo vaya? Yo estaba esperando que ella me dijera, no, no vaya, quédate aquí. Pero ella no me lo dijo con estas palabras, pero me hizo saber, tú nunca, después que te pusiste a ver película, tenías la intención de ir conmigo. Dame la llave, que yo me voy sola. Y yo dije, ok, mi amor, yo te amo, nos vemos ahorita. La realidad es que en ese momento yo no tenía la intención de ir con ella. Mis palabras no correspondían a lo que estaba en mi corazón. Pero luego la película se interrumpió y me entró un sentimiento de culpa y arranqué para el salón y ella me le aparecí en el salón. Para tú madurar, para tú cambiar, para nosotros cambiar, crecer y madurar, tenemos que tener una intención clara. Tú debes querer crecer. Tú debes decidir que tú vas a crecer. Tú tienes que esforzarte por crecer. Y tú tienes que perseverar en ese crecimiento. Y hay un proceso que es el que nos lleva al crecimiento.
Y quiero hacer una aclaración cuando yo les mencione cómo se llama el proceso, porque muchos van a pensar que estoy hablando de algo académico. Ese proceso se llama el discipulado. Aquí tenemos un programa que se llama discipulado, pero yo no estoy diciendo que usted va a madurar rápido por tomar el discipulado de 10 semanas. E incluso por un tema cultural, aquí nosotros tenemos separado lo que es el discipulado de 10 semanas, que no es más que un curso básico inicial, y tenemos la escuela de ministros, que si Dios quiere, en este año, el primer grupo termina el periodo de 2 años y se gradúan a principios del año que viene. Vamos a darle un aplauso, ellos saben quiénes son. Cuando empezamos de la escuela yo decía, wow, después que se gradúe todo el mundo yo voy a descansar los martes, pero no. Vino entonces otro grupo y se inscribió y vienen atrás corriendo. Y después me dicen que hay 60 personas que se han inscrito para entrar en la escuela y lo que nos detiene simplemente es que no tenemos el espacio. Hemos contemplado, esto es un paréntesis, un anuncio de Radio Guarachita, hemos contemplado incluso dar clases en el pasillo, literal. Y estamos mirando a ver cuál de los 2 grupos que existen ahora se va a poner de voluntario a ceder el aire acondicionado para irse a coger clase en el pasillo para que los nuevos entren cómodos. Estamos orando a ver quiénes son los que van a hacer eso. Pero óiganme, aun cuando usted hace el curso básico de 10 semanas y entra en la escuela que tiene programa de 2 años, 4 años con licenciatura, maestría y doctorado avalado por una universidad en California cristiana, aun cuando usted esté en ese programa, usted está en el discipulado. Porque el discipulado es aprender a vivir, no aprender intelectualmente, sino aprender a vivir de acuerdo a cómo Jesús vivía, para tener su carácter, el mismo carácter que él exhibió acá. Entonces, para usted crecer y usted madurar, usted tiene que tener una intención de crecer y hay un proceso que lo ayuda a usted y ese proceso se llama el discipulado. Y no tiene que ver con usted hacer el programa primero y el programa que llega hasta el doctorado. Eso es parte de, con lo que tiene que ver, el discipulado tiene que ver con que usted tome la decisión de convertirse en un discípulo de Jesús. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, son familias. Eso es una decisión que no todo el mundo toma. Hay quienes dicen sí y no. Hay unos que empiezan la escuela y se salen, pero hay otros que han permanecido y han perseverado. El discipulado es el proceso, es la decisión que usted toma de seguir a Jesús. ¿Y cómo usted sigue a Jesús? El Espíritu Santo lo guía, su palabra le enseña cómo Él se maneja, cómo se manejó mientras estaba en la tierra de los vivientes ante cualquier situación. De eso se trata. Ahora, para usted crecer y madurar, todo empieza con un primer paso. ¿Cuánto le gustaría saber cuál es el primer paso? Miren, ese primer paso es que usted tiene que tomar una decisión. Todo comienza con una decisión. Y fue mi oración, es mi oración desde esta mañana, que en el día de hoy, incluso personas que tienen mucho tiempo en el cristianismo, hoy tomen la decisión de convertirse verdaderamente en discípulos de Jesús. En Mateo 9, verso 9, si me lo pueden poner en pantalla. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Leví, al que luego él llamó Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él era recaudador de impuestos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Déjenme leerlo de la Nueva Traducción Viviente, el mismo verso. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Jesús le hizo un llamado claro: sígueme y sé mi discípulo. Y Mateo fue uno de los pocos que dejó todo ahí y tomó la decisión de seguirlo. Él tenía una intención de ser discípulo de Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Porque él dejó todo ahí
dejar todo ahí implicaba una vida muy lucrativa, porque los recaudadores de impuestos judíos, en la época en que Israel había sido ocupada por Roma, en esa época, oigan bien, un recaudador de impuestos judío, Roma le decía: este mes yo quiero $100,000. Roma no se metía en lo que los recaudadores cobraban. Mateo, Leví, como cualquiera de los otros, lo que hacían era que ellos agarraban y le decían y le cobraban impuestos a la gente hasta por 120, 130, $150,000. Pagaban 100 y se quedaban con la otra parte de impuestos. Eso le pasó a Zaqueo y le pasó a todo el que cobraba impuestos. Ese era el negocio. Era un negocio bien lucrativo. Lo grande del caso es que el pueblo conquistador los apoyaba. O sea que cuando ellos te decían a ti, tienes que traer más, tú tenías que traer más, y estaban respaldados por la ley. Imagínate un negocio que ante los ojos de Dios es malo, pero que es respaldado por la ley de los hombres. Es un negocio lucrativo. No hay vuelta atrás. Y cuando Jesús le dijo a Leví, él pasó, el tipo estaba en su apogeo, cobrando, buscándose lo suyo, como decimos aquí. Jesús nada más tuvo que mirarlo y decirle: sígueme, sé mi discípulo. Y dice la palabra que en ese instante él se levantó y lo siguió. Mateo tomó una decisión. Yo oro para que hoy tú tomes esa decisión. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Ya yo decidí seguir a Cristo. Óyeme, el que tenga oídos para oír, que oiga. Con razón el Señor me puso este mensaje y te lo voy a decir de nuevo. Yo espero, es mi oración, porque ya yo lo hice. Yo tomé esa decisión temprano cuando me levanté. Que tú tomes la decisión de levantarte y seguir a Jesús. Hoy. Que tú la tomes estando acá. Seguir a Jesús implica prestar atención a todo lo que tú has oído y leído. ¿Tú sabes qué implica eso? Que cuando tú vengas aquí jueves, domingo o sábado o martes durante la escuela, seguir a Jesús implica, seguirlo es ser su discípulo, implica que tú no puedes hacerte loco con nada de lo que se diga aquí. Tú tienes que ponerle atención. Cuando yo comencé a volar, viviendo en Estados Unidos, yo duré un periodo, de los 23 años que duré allá, yo duré 10 años viajando cada 15 días, cada 17, 20 días, por 10 años entre Nueva York y Santo Domingo. 10 años. Cuando yo me monté en el avión la primera vez, nunca se me olvida cuando las azafatas, dependiendo del avión, le ponían o un video o a veces ponían a un azafata o un azafato adelante para, mientras el avión iba por la pista antes de despegar, comenzaban a darte instrucciones. En caso de descompresión, bajará una máscara. Póngasela usted primero y luego póngasela a su acompañante. Y yo decía, eso no es verdad. Si yo tengo un hijo, yo se lo voy a poner a él primero. Y después le pregunté a ellos y me dijeron, tú tienes un hijo y tú tienes 3. Tú le pones la máscara a uno, la falta de oxígeno te va a desmayar y los otros se van a quedar sin máscara. La razón de ponértela tú primero es para que tú tengas oxígeno, para que luego tú puedas, despierto, cuidar a los demás. Tú tienes que ponerle atención a todo lo que tú escuches de la palabra de Dios. Ponerle atención y buscar obedecerlo. Tú primero, antes de sacarlo para afuera. Porque cuando la palabra te transforme a ti, tú vas a tener algo que se llama unción para que cuando tú lo enseñes, el Espíritu Santo mueva a cambio a la gente. Y luego te dicen dónde están las puertas de emergencia y todo lo demás. Y yo en ese momento, Dios me hizo saber, aunque yo no era cristiano en ese momento, que era muy importante que yo le pusiera caso a esas instrucciones. Porque Dios no lo quiera y ese avión se veía un accidente,
En medio del fuego y del caos, es importante que tú tengas una referencia donde tú estás sentado. La vez yo vi que la puerta de emergencia estaba 3 filas de asientos detrás de mí. Humo, fuego, usted no puede pensar. Usted tiene que tomar decisiones en ese momento porque llegarán días malos y tú tienes que tener muy clara la enseñanza en tu corazón. Tienes que haberte transformado para que tú tomes decisiones y digas cosas de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado. Por eso es que es importante que si tú quieres ser un discípulo, tú tienes que ponerle mucha atención a todo lo que tú oyes de la palabra. Y para que tú veas que yo no me cogí contigo, en Hebreos 2.1, dice lo siguiente, y lo voy a leer en base a la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. ¿Usted sabe cuándo algo es necesario? La lata de salchicha y la leche condensada en la compra no son necesarias. El agua es necesaria. Cuando la palabra dice que algo es necesario, es porque sin eso usted no va a poder vivir. Y tú tienes que ponerle atención, no sea que nos deslicemos. ¿Tú sabes qué significa deslizarse? Una gente no cae en adulterio de la noche a la mañana. Una gente no cae en robo de la noche a la mañana. Una persona no se divorcia de la noche a la mañana. Todo comienza con un proceso y un día se manifiesta. Y habla de deslizarse porque cuando algo se está deslizando significa que está cambiando de posición lentamente a una velocidad y un ritmo que es imperceptible para la gente. El que dice me voy a divorciar tiene años que se divorció en su corazón. El que comete adulterio tiene meses y días que lo estaba planeando. Eso no ocurrió en ese día. Es un proceso interno. Por eso la palabra está diciendo que para tú crecer, para tú madurar, tú tienes que ponerle atención a lo que tú oyes, no sea que tú te deslices. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando aquí? ¿Cuántos han escuchado algo y se hacen los locos y dicen, bueno, a lo mejor Dios no le va a poner atención a esto, porque como yo hice esto, déjame hacerlo y no le va a poner atención, y de repente viene Dios y te dice, ¡boom!, y viene corrección? ¿Cuántos saben de lo que, cuántos se relacionan con lo que yo estoy diciendo? Ahora voy a hacer un corchete, no un paréntesis. Y este es el corchete. Si usted hace algo en contra de la palabra y no le pasa nada, preocúpese. Preocúpese seriamente. Usted no se va a preocupar. Probablemente usted va a ver que usted hizo o escuchó una verdad, hace lo contrario y como le sale todo bien, usted dice, Dios está en el asunto. ¡Guay! ¡Qué feliz estoy! Voy a seguir con esto que yo había planeado a mi forma. Usted no va a tener tiempo de pensar ni de preocuparse. Pero yo le digo preocúpese porque la palabra de Dios dice que Dios a quien ama, Él corrige. Y así como hizo con Jonás, que Dios le dijo, váyase a Nínive, y él cogió en dirección contraria y vino y le mandó ese fuetazo a Jonás, que hizo que se lo tragara un pez y lo llevó de nuevo. Cuando tú te sales de lo que dice la palabra y Dios manda una situación a tu vida adversa, es porque Él te ama. Vamos a darle un aplauso al Señor por las situaciones adversas. Es necesario que con más diligencia, hay que ser más diligente todavía, prestemos, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe qué significa eso? Que todos nos podemos deslizar. El pastor se puede deslizar, los diáconos se pueden deslizar, todo el mundo se puede deslizar. Usted vive en este planeta, usted puede deslizarse, no importa el nivel de revelación de la palabra que usted crea que usted tenga, usted se puede deslizar. ¿Y cuál es la contra? Poner atención. ¿Qué significa poner atención a algo que yo he escuchado? Significa rumiar. ¿Recuerden que hemos hablado de eso? Significa recibir la palabra, volverla a masticar, digerirla, volverla a masticar, digerirla, volverla a masticar, conversarla con alguien, leerla y ponerse en silencio en esperar al Señor para que el Señor te hable.
Eso es poner atención, es anotar. Para mí es asombroso cómo hay gente que vienen a escuchar prédicas y no traen en qué anotar. Hay muchos que lo hacen porque dicen, eso yo me lo sé. Wow, qué necedad más grande. Ouch, me dijeron necio. Lo que usted no anota tiene poca probabilidad de que se quede. A mí me asombra cómo hay personas que yo he visto que tienen años en el evangelio y siempre los veo con una bendita libreta en la mano anotando todo lo que se dice. No importa el que se pare aquí a predicar. Eso es poner atención. Ahora, si tú pones atención a lo que dice la palabra, si tú eres un discípulo que decidió seguir a Jesús, leer y aprender de todo lo que Él dice, lo que va a ocurrir es que día tras día, si tú estás haciendo las cosas como van, el Espíritu Santo te va a hablar. Eso es lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo te va a hablar, pero no, eso no se queda ahí. Si cuando el Espíritu Santo te habla, tú le haces caso y toma tus decisiones en base a lo que te está diciendo, el Espíritu Santo te va a seguir hablando. Pero si el Espíritu Santo te habla y te dice que haga una cosa y tú te haces loco o la loca y haces otra, el Espíritu Santo la próxima vez va a enmudecer y no va a decir nada. O probablemente no es que Él calle. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que Él habla con un silbido apacible. Él va a hablar, no hagas tal cosa. Pero en el momento en que tú haces lo contrario, se te meten dos tapones en el oído y para ti es imposible. Tú pierdes la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora, si tú escuchas y tú haces caso, hay algo que se va a ver afectado en el día a día y son tus decisiones. Cuando tú tomas la decisión y tú pones atención a lo que se dice y meditas en la palabra, la digieres, la mastica, vas a comenzar a destapar tus oídos y tus ojos y vas a comenzar a ver el Espíritu Santo obrando en tu vida. Porque déjame decirte algo, Jesús, hombre, hizo cosas maravillosas y poderosas, no porque Él tenía poderes. La palabra de Dios dice que Jesús no tenía en sí mismo el poder de hacer nada, porque Él voluntariamente renunció a esos poderes. Jesús podía hacer todo lo que Él hacía porque Él era guiado por el Espíritu Santo. Si usted nada más recuerda lo que yo acabo de decirle, su vida va a cambiar para siempre. Si tú quieres que tu vida cambie para siempre, tú tienes que procurar que tus decisiones, que tu vida sea dirigida por el Espíritu Santo en cada instante de tu vida. Desde que tú te levantas hasta que te acuestas. El Espíritu Santo tiene que ser tu guía. Ahora, el Espíritu Santo no es tu guía porque tú tienes otro guía dentro que quiere afectar tus decisiones. Por eso cuando Juan el Bautista dijo, que le dijeron, hey, tú estabas bautizando y venían por cientos. Ahora desde que tú bautizaste a ese tal Jesús, que él está bautizando del otro lado, ahora nadie quiere venir aquí. Ahora todo el mundo va donde él. Tú no vas a hacer nada al respecto. Un dominicano hubiera dicho, pero ven acá, vamos a tirar un anuncio en Facebook, vamos a tirar un WhatsApp, vamos a hacer algo, vamos a hacer una publicidad para que la gente venga para acá, vamos a hablar con Jesús, ve, vamos a dividir este asunto. Cógete, tú tienes 200, pues déjame caer algo a mí. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista reconoció algo muy importante. Él dijo, es necesario que yo baje para que Él crezca. Es necesario que mi ego interior sea asesinado, crucificado, para que sea el Espíritu Santo el que surja en mí y tome el timón de mi vida. Y esto es un proceso
Tope a la persona que está a su lado y dígale, ponga atención a esto. Que usted tiene que hacerlo todos los días. Esto no es que usted fue a un retiro, escuchó una prédica y ya lo decidí, va a ocurrir. Usted tiene que tomar esa decisión a diario, todos los días. Dice Gálatas 6:5. Cada uno cargará con su propia responsabilidad. Gálatas capítulo 6, verso 5 dice, cada uno cargará con su propia responsabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tus decisiones van a afectar tu calendario, van a afectar tu agenda. En el día de ayer el Señor me reprendió grandemente y utilizó a mi esposa para hacerlo. Yo había decidido hacer dos cosas ayer y no hice ni una ni la otra. ¿Y saben por qué no la hice? Porque me puse a ver una película. Me senté para agradar a alguien y cuando pasó el día, mi esposa me dijo dos cosas sobre el día de hoy que debo decirte. Número uno, tú dijiste que ibas a hacer esto y aquello. Y número dos, dijiste que ibas a hacer lo otro. Y no hiciste ni una ni la otra porque te desenfocaste. Tus decisiones van a afectar tu agenda, o sea, a lo que tú dedicas tu tiempo. Y lo que tú dedicas tu tiempo va o no a contribuir a tu crecimiento y al de los que están a tu alrededor. Yo no sé si tú lo sabes, pero el tiempo que tú vas a estar aquí en la tierra está definido ya por Dios. Dios sabe la fecha y la hora en que tú te vas de este mundo. De hecho, yo no sé por qué hay personas que se preocupan de que se van a morir. Usted no se va a morir antes de que Dios diga. No importa la enfermedad que le caiga, no importa el diagnóstico que te den, la obra que Dios comenzó en ti, Él la va a terminar antes de que tú partas de este mundo. Es mi oración en este instante, y esto es un anuncio, que el Espíritu Santo te esté revelando cosas a ti. Porque yo no sé por qué, pero Dios me dijo, yo no sé por qué, que este día es un día determinante. Hoy es un día en que hay que tomar decisiones acá. Y la decisión que tú tomes hoy, yo no sé por qué este domingo, porque este no es un domingo especial, este es un domingo cualquiera. Pero Dios me dijo a mí, desde que yo me desperté, desde anoche me venía hablando y esta mañana, y cuando estábamos aquí metidos en la adoración, el Espíritu Santo vino sobre mí de una manera que yo tenía tiempo que no lo experimentaba. Y me dijo, hoy es un día de decisión. Si tú estás aquí, si tú entraste a este lugar físicamente o por la internet, si tú entraste aquí, hoy es un día en que tú tienes que tomar una decisión de crecer y madurar y meterte en el proceso. Y aprovecho para decirte que de escuchar es que viene la sabiduría y del hablar viene el arrepentimiento. De escuchar viene la sabiduría y del hablar viene el arrepentimiento. Tú tienes el tiempo justo para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Cuando te sales de ese propósito, entonces tu agenda se complica. ¿Cuántos tienen agendas complicadas? ¿A cuántos sienten? Se me complicó la agenda y andan con un afán y andan ahogándose todo el tiempo y no encuentran qué hacer y que no me da el tiempo. Eso no es de Dios, hermanos, déjenme decirles. Eso no es de Dios. Cuando tienes una agenda agitada, yo te lo puedo garantizar, es porque tú has metido en tu agenda, las decisiones que tú has tomado se salen del propósito de lo que Dios quiere. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo aquí en el día de hoy para que por su misericordia tú escucharas de nuevo esto que Él te está diciendo. Porque yo sé que nada de lo que yo estoy diciendo es algo nuevo para ti.
Podrá ser nueva la palabra, pero yo sé que Dios está trayendo nueva revelación a mucha gente aquí para que tú tomes una decisión, porque Dios necesita que tú madures. Él quiere que tú madures. Él quiere que tú crezcas. Él no quiere que tú te quedes verde. Tú tienes que madurar espiritualmente hablando, y hoy es el día de tú tomar esa decisión. Pero, ¿sabes una cosa? Mucha gente me ha dicho: pastor, yo escucho la prédica, en mi casa hablamos de ella el día entero, pero luego, para el martes, ya se ha esfumado. Yo quisiera como que todo lo que Dios me enseña, como que perdure. Yo no entiendo. Y sí, mis hermanos, el cambio, el crecimiento tiene que perdurar. Porque la verdadera madurez permanece. Yo nunca he visto un aguacate maduro que se vuelva verde. Eso no me ocurre con los seres humanos. Nunca he visto un mango maduro que al otro día amanezca verde, que se eche para atrás. El cambio tiene que perdurar. Y Dios tiene un verso muy poderoso que usted lo ha leído cientos de veces, pero que encierra una revelación de cómo nosotros podemos hacer que el cambio permanezca en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Vámonos a Romanos capítulo 12, verso 2. Yo voy a leer en base a la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Es el mismo significado, una explicación un poco diferente. Oigan lo que dice la Nueva Traducción Viviente. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Por favor, aproveche ahora y dele un codazo a la persona que está a su lado y dile: ponga atención, porque lo van a leer de nuevo. Lo van a volver a leer. Y ahora, como alguien que dice que está poniendo atención, ponga atención. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo he descubierto, esto es un paréntesis, que cuando se lee un verso importante y Dios pone para que se lea, es porque en las últimas 24, 48, 72 horas alguien ha actuado contrario a lo que dice la palabra. Yo siento eso. Así que lo voy a leer de nuevo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y lo voy a dejar hasta ahí. Lo voy a dejar hasta ahí. Fíjese, para que el cambio dure, uno tiene que reenfocarse. Y tú tienes que reenfocarte porque muchas personas están enfocadas en cosas que no deberían estar enfocadas. Hace 2 semanas el pastor Sanford vino aquí y habló de una prédica maravillosa que se llamaba Enfócate. Muy buena, por cierto. Y algo que él comentó, que lo voy a repetir ahora, es que él habló con una persona del circo, de las personas que caminan en cuerda floja. Y él le preguntaba: ¿cómo es que ustedes pueden caminar por ahí como si estuvieran caminando en el piso y no se caen? Y él o ella, no sé quién fue, le respondió: desde que somos pequeños, desde que somos niños, nuestros padres, que también están en esta profesión, nos enseñan primero a caminar en el piso, enfocándonos en un punto. Y nosotros aprendemos desde chiquito a caminar hacia adelante, pero sin quitar la vista de ese punto. Luego nos hacen caminar sobre una cuerda puesta en el piso, pero siempre con la mirada puesta en un punto. Y a través de los años
lo que nos hace mantener el equilibrio de no caerme ni a izquierda ni caerme a derecha es el hecho de que nosotros caminamos enfocados en un punto. Muchos de los que estamos aquí queremos caminar la senda de Jesús que está delante de nosotros, pero cuando caminamos, caminamos mirando hacia los lados, mirando todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y por eso es que caemos, porque no estamos enfocados. Romanos 12:2, de hecho, nos revela que nosotros nos enfocamos en las costumbres y en los hábitos de este mundo. Pero el Señor te acuerda que tú estás en este mundo, pero tu ciudadanía no es de este mundo. Para que el crecimiento sea permanente y la madurez sea permanente, es un asunto de enfoque. Y tú tienes que enfocarte en aquello que tú quieres. Y tú lo que quieres es ser un discípulo de Jesús para tú, con el tiempo, para que tu carácter sea transformado de acuerdo al carácter de Jesús. Cuando tu carácter se hace como el de Jesús, tú vas madurando y como fruta madura, tú eres útil porque eres comible. El plan que da Romanos 12:2 tiene 3 pasos. Uno, dice, según Romanos 12:2, lo primero es no imiten. Lo primero que tiene que estar en tu agenda todos los días es no imitar. Muchas veces imitamos costumbres y hábitos de otras personas. Dios quiere que tú seas lo que Él te dice que tú eres. Yo siento el Espíritu Santo aquí en esta atmósfera con intención de transformar vidas ahora. Lo primero es no imites. No han sido ni 2 ni 3 las veces que yo he conversado en foros de hombres que yo he comentado esto. Y yo les digo, antes de yo ser cristiano, Dios se la ingenió para revelarme a mí que estar teniendo relaciones sexuales con personas que no son mi esposa era dañino espiritualmente hablando, y que el hombre no sabía las consecuencias tan malas que tiene eso. Yo no sé por qué, pero yo sentí eso. Y parte de mi proceso como hombre es que el día que yo tome la decisión, porque yo me conozco, cuando yo tomo una decisión con intención, para mí no hay vuelta atrás, a mí hay que matarme. Y yo no quería tomar la decisión interna de decidir, yo estoy casado, a partir de ahora yo no me acuesto con nadie que no sea mi esposo. Yo no quería. ¿Y saben por qué yo no quería? Porque yo iba caminando supuestamente hasta donde Jesús, y yo iba caminando de frente diciendo, pero me voy a perder de tantas cosas, Dios mío, voy a cerrar la puerta a tanto que hay por allá afuera. Cristo, yo te amo. Aleluya, santo, santo sea el Señor. Mirando para todos lados. Yo tenía esa lucha interna. Pero yo, aún con mi carnalidad, me agarré de una promesa. Me agarré de la promesa de que lo que Dios quiere para mí es mucho mejor que lo que yo quiero para mí. Amén. Yo no estaba viendo nada. Y tomé la decisión, y ustedes saben todo lo que pasó, todas las consecuencias que vinieron, las pruebas que vinieron, pues ya le he contado muchas veces acá. El punto es, no imiten. El plan de cómo hacer que el crecimiento sea permanente y la madurez permanente es, no imiten. Número 2, dice,
No imiten, obviamente, ni las conductas ni las costumbres, y viene la segunda parte, de este mundo. De este mundo. Este mundo te va a tratar de enfocar tu atención en tres cosas, que dicho sea de paso, fueron las tres cosas en las que Jesús fue tentado y todos somos tentados. 1, los deseos de la carne. 2, la vanagloria de este mundo. Oh, señor fulano de tal, prensejo de tal, pero qué importante es usted. 3, la codicia de los ojos. En esas tres cosas fue Jesús tentado. Búsquenlo en Mateo 4. Convierte las piedras en pan. Mira los reinos de este mundo. Si te postras a mí, te los daré. Tírate para que todo el mundo vea que tú eres el Hijo de Dios. Esas tres cosas. Esas tres cosas son las que reinan en este mundo. Y el primer paso dice, no imiten. Segundo paso, lo de este mundo. No lo imiten. El mundo actual te da un modelo de lo que tú has aprendido. Todo lo que tú sabes ha sido aprendido por el modelo de este mundo. Para cambiar, tú tienes que cambiar el modelo. Tu enfoque tiene que estar en un modelo que no es el modelo de este mundo. Es el modelo del reino de los cielos. En ese reino, el más importante no es al que le sirven, sino el que sirve. En el reino de los cielos, en un restaurante, para Dios los importantes son los que friegan, los que están sirviendo las mesas, no los que están sentados pagando su dinero, sintiéndose todos importantes. Y número 3, primero, no imiten. Segundo, el modelo de este mundo, el mundo. Y tercero, permite que Dios te transforme en personas nuevas al cambiar tu manera de pensar. Todo cambia hacia afuera. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, tiene su origen en la forma en que yo pienso. Por lo tanto, como Dios es una persona increíblemente inteligente, cuando Él te cambia a ti o me cambia a mí, Él no se enfoca en lo que tú haces o no haces. Para Él eso es fiebre. Él se va a la raíz. Y la raíz de lo que tú haces viene de tus pensamientos, de tu forma de pensar, de tu cultura, que es una cultura de este mundo. ¿Cuántos están aquí? Amén. La palabra transformar que se utiliza en la Biblia es la misma que se utiliza para expresar metamorfosis. Ahora, yo quiero que ustedes vayan, porque vamos a contestar una pregunta. Yo quiero que vayan a Efesios nuevamente. Efesios, capítulo 4. Yo voy a leer de una... Wow. Se la llevaron de aquí. A ver si la encuentro. Ok, ya la encontré. Efesios 4. Vamos a leer y a enfocarnos en los versos del 22, 23 y 24. Yo voy a leer de una versión que se llama Nueva Versión Internacional. Voy a leer los versos de Efesios 4, repito, 22, 23 y 24. Oigan lo que dice. Lo pueden ir leyendo en pantalla o pueden escuchar de la versión que yo lo voy a sacar. Efesios 4, 22 dice: Jesús se dio vuelta, la vio y dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado.
un testigo. ¿Qué dice ahí arriba? Efesios 4, ¿Y qué dice ahí? 22. Jesús dio vuelta. Ay. Se alocó la tecnología. Efesios 4, 22. Ok, aquí vamos. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Déjenme leerlo de nuevo. La pregunta es, Romanos 12:2 me dice tres cosas. Uno, no imiten lo de este mundo y permite que Dios transforme mi vida mediante la transformación de mis pensamientos. La pregunta que yo me hago o que me hice fue, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que Dios me va a transformar mis pensamientos? No se supone que soy yo, como he escuchado en muchas prédicas. Usted tiene que cambiar, cambie su pensamiento. Yo le tengo una noticia. Yo he descubierto que yo no tengo la capacidad de cambiar mis pensamientos a menos que Dios me ayude. Y eso es lo que está diciendo la palabra. La pregunta de los $75,000 con 17 centavos es, ¿cómo yo puedo permitir? ¿Qué yo tengo que hacer para que mis pensamientos sean cambiados por Dios? Porque obviamente hay muchos pensamientos que Dios no me ha cambiado. Hay otros que sí. Debe haber algo en mí que sea la llave para yo poder experimentar el cambio de pensamiento que Dios tiene, lo que Dios puede hacer en mi vida. De nuevo, Efesios 4, 22 dice, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por sus deseos engañosos. Ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Yo veo tres pasos ahí. El primero. Ven acá, Juan. El primero. Si usted va a una tienda a comprar ropa nueva, usted no puede ponerse la ropa nueva si usted no se quita la vieja o la que trae puesta. Cuando usted se ha quitado la ropa que usted traía puesta, entonces usted se va a poder poner la ropa nueva. Muchas personas tratan de ponerse la nueva ropa encima de la que tienen. Y eso no funciona. Pero la palabra dice, quítese la ropa vieja, luego permita que Dios cambie su mente. Ahí hay un proceso en el medio entre quitarme la primera pieza y ponerme la segunda que yo no vi. Permítame decirle cómo eso funciona, porque Dios me lo demostró esta mañana, mientras yo estaba en oración. Lo primero que ocurrió esta mañana fue que yo descubrí que yo tenía una ropa vieja. Hubo una admisión de mi parte de algo que Dios me reveló a través de mi esposa, que en situaciones normales yo me hubiera justificado y le hubiera metido una excusa a ella para no recibir esa verdad. No sé si me están siguiendo. Sobre todo si es de tu mujer y uno tiene en su chip en la cabeza, tú no eres mi mamá, tú no tienes que estar diciéndome cosas. Los hombres que no se han liberado de eso tienen problemas serios, porque Dios habla a través de las esposas. Y Dios habla a través de los esposos. Pero de alguna forma Dios se las ingenió para quitarme el chip, de manera que cuando mi esposa habló, yo escuché lo que ella me dijo
Y yo permití que eso fuera una revelación para mí, en vez de yo reaccionar como un niño estúpido, ñoño, rebelde, defendiéndome de mi esposa porque ella no es mi mamá para corregirme, cuando Dios lo que está tratando es de cambiar algo en mi vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Cuando ella me dijo eso, yo me levanté esta mañana y comencé a orar, y lo primero que hice fue que lo que ella me dijo, como vino de Dios, yo me puse de acuerdo con Dios, con que lo que él estaba diciendo era verdad. ¿Qué significa eso? Yo admití que él tenía razón. Mi esposa me dijo, tú tienes una camisa vieja. ¿Esa camisa no es vieja? No. Yo dije, wow, la camisa es vieja y no me está funcionando. Entonces yo fui en oración donde el Señor y le dije, Señor, yo hoy sábado actué desenfocado. Yo estaba enfocado en otra cosa, que no es lo que tú me has dicho y lo que yo me he puesto de acuerdo para hacer. Yo entré en desobediencia contigo y yo pido que tú me perdones. Cuando yo hice eso, me callé la boca. Entonces el Espíritu Santo me habló de cómo esa área dentro de mí había afectado otras áreas que me habían llevado a hacer juicio contra muchas personas en mi vida. Y el Señor me mostró como si fuera un vómito de algo viejo, la condición de mi corazón. Y en ese momento yo le dije, Señor, cámbiame, restáurame. Y en ese momento, perdón a los que van a comer, yo vomité. No vomité nada porque yo no tengo nada en el estómago. Pero el vómito fue un acto de liberación. Yo sentí literalmente cómo el Señor sacó dentro de mí eso y yo lo expulsé. En el mundo espiritual sé que ocurrió, porque yo me siento diferente en ese aspecto. Sé que ocurrió, salió hacia afuera. Pero ¿por qué ocurrió ese acto de liberación? Porque yo entré en acuerdo con lo que Dios me había dicho. Es verdad lo que tú dices. Luego, entonces, yo le dije al Espíritu Santo, yo tenía una actitud de desenfoque, de juicio, fuera camisa, venga ropa nueva. ¿Cómo la quieres, Señor? Dame una actitud de obediencia que tenga tamaño, el tamaño del reino. Yo necesito una camisa de color de amor celestial con líneas de compasión. Dicho sea de paso, con 2 bolsillos de enfoque de lo que es importante, y póngamele por favor una par de mangas de obediencia a la palabra. Y me la puse, espiritualmente hablando. Mira, las ropas viejas son malas actitudes. La ropa vieja son actitudes, son patrones que tenemos. Son patrones de pensamiento que tienes que quitarte para que Dios pueda darte un nuevo ropaje. En Mateo 16:24 revela otra cosa importante que tenemos que hacer. Y parte de la decisión que tú tienes que hacer en el día de hoy es decidir que Jesús, que Dios tome el control total de tu vida. Esa es tu decisión. Y tú dirás, a mí me han predicado mucho de eso, eso es para nuevos creyentes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque esto no es para nuevos creyentes. Esto es para 2 o 3 gente que tienen más de 10 años aquí en el Evangelio, que piensan que saben y piensan que no todo el mundo les va a enseñar. ¿Quién eres tú para enseñarme a mí? Mateo 16:24, Nueva Traducción Viviente, dice: si alguno quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. El problema es que por lo general nosotros queremos ser los gerentes de nuestra propia vida.
le decimos de boca, toma el control, pero automáticamente cuando amanece nos convertimos en gerente de nuestra propia vida, haciendo las cosas que nuestra carne quiere, que la codicia nos dice y que la vanagloria de este mundo nos impulsa a hacer para sentirnos importantes. Todo el que se deja llevar de la vanagloria de este mundo para sentirse importante es por algo muy simple. No tiene la más mínima idea de quién es. Los hijos de Dios no necesitan la vanagloria de este mundo. Los hijos de Dios saben quiénes son en la prosperidad o en la escasez, con problemas o sin problemas. Dios te dice, haz esto, pero tú haces lo otro. Eso es lo que crea el estrés. La forma de hacer todo esto es que cada mañana cuando tú despiertes, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomarla ahora, pero oye la buena noticia. Cuando amanezca mañana, tú vas a tener que tomar nuevamente una decisión. Y al día siguiente, tú vas a tener que tomar nuevamente una decisión. Y de aquí hasta que tú te mueras, todos los días por la mañana, si hay algo que tú debes recordar, si algo se te fuera a quedar en tu cabeza, ojalá, quiera Dios que sea, que todas las mañanas tú tienes que encomendarte a Dios y tomar la decisión y decidir quién va a tener el control de tu vida. ¿Tú o Dios lo va a tener? Tú tienes que tomar esa decisión. Y la decisión es, ¿quién va a estar a cargo de mi vida hoy? ¿Quién va a estar en control de mi vida, de mis decisiones? ¿Quién va a estar sentado en el asiento del conductor del carro de mi vida? Tú piensas que esto es una prédica evangelística para nuevos creyentes. Estás totalmente equivocado, porque Dios está hablando contigo, que tienes muchos años caminando en el evangelio. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Y si tú no la tomas, ya la tomaste. La no decisión es una decisión. Dios quiere que tú madures, porque si tú no maduras, Él no te va a poder utilizar donde quiera que tú estés, como contable, como empleado de una ferretería, de una farmacia, como dueño de negocio, como estudiante, como hijo de Dios, como papá, como esposo, como hermano. Dios te quiere utilizar en cada uno de esos roles, pero no te va a utilizar de acuerdo a la agenda del reino, a menos que tú no madures y dejes de ser un niño y una niña espiritualmente hablando. Dios quiere que tú madures. Y las frutas no maduran cuando están en el frío de una nevera. Y no pregúntenle a mi esposa, cuando ella no quiere que los plátanos se maduren, los mete en la nevera. El calor, el fuego es lo que hace que una persona madure. El calor y el fuego es lo que hace que una persona madure, pero muchas veces nosotros no queremos vivir los procesos que Dios pone delante de nosotros. Le salimos huyendo como el diablo a la cruz. Muchos de esos procesos y las situaciones que tú estás viviendo, tú tienes que saber que la mano de Dios está puesta ahí. ¿Para qué? Para que el calor de esa situación te haga madurar. Tengo buena noticia para ti, no importa la edad que tú tengas, tú necesitas madurar, espiritualmente hablando. Hasta el día que tú te mueras, quiera Dios que tú entiendas que tú eres un niño, una niña todavía aprendiendo. Tus decisiones van a definir tu carácter van a definir tus decisiones, y tus decisiones van a hacer posible que Dios te use más o menos. Quiero leerles algo. Yo quiero leerte esto y te quiero pedir que tú lo escuches con tus ojos cerrados. Dice así: no, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importa ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, yo sé,
A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios nunca te dejará permanecer más allá de lo que tú puedas soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay de ti y para ayudarte a salir de la comodidad. La comodidad que te aferra a ese lugar, para que puedas con firmeza a la meta avanzar. Yo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, Dios nunca te dejará permanecer más allá de lo que tú puedas soportar. Sigue con tus ojos cerrados. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y avanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Si tú has tomado la decisión de que no importa lo que duela, tú vas a decidir que Dios tome el control de tu vida, yo te invito a que te pongas de pie y des un paso aquí delante. Yo quiero orar por ti, sea quien sea. Yo te invito a que salgas de tu asiento. Las primeras 3 filas, vamos a quitar todas las sillas. Ven en silencio. Si tú has decidido que Dios va a tomar el control de tu vida, sal de tu asiento y da un paso adelante. Vamos a quitar todas las primeras filas. Ven en silencio. Salir de la comodidad que te aferras en lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma. Vamos a seguir quitando de saber sillas. Vamos a quitar todas las sillas si es necesario. Pero da un paso adelante, ven. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos
soportar. Silvio, ven, ayúdame. El aroma de Jesús está aquí en este lugar. Como te dije anteriormente, hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día muy especial. Yo sé que probablemente tú has pasado por muchas situaciones difíciles últimamente, situaciones dolorosas, que tú has sentido que te han golpeado, que te han atacado. Y tú te estarás preguntando, pero ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tantos golpes? ¿Qué fue lo que yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Y el Señor te dice en este momento, no importa de dónde vengan los golpes, yo nunca voy a permitir que ese dolor sea más de lo que tú puedas soportar. Yo simplemente necesito que tú crezcas, que tú madures. Yo sé que muchas veces tú te sientes como barro en manos del alfarero. Y cuando tú crees que todo está bien, de repente todo se destruye. Pero el Señor te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo te amo. Yo lo que quiero es que tú seas transformado, que tú seas transformada, que tú crezcas. Eso es parte de tu madurez, te dice el Señor. Yo soy tu padre y yo te amo. Yo sé que es doloroso, pero nunca nada que valió la pena se consiguió rápido. El Señor te dice, tú estás en un proceso de crecimiento, tú estás en un proceso de madurez. Y yo sé que han pasado cosas duras que te han herido en lo más profundo. Y yo sé que tú dices, Señor, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Yo te amo, Señor. Pero la palabra de Dios dice también que el mismo Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Y Dios te ama tanto como ama a Jesús. El Señor te dice, no desesperes, mi hijo, no desesperes, mi hija. Yo tengo mi mano puesta sobre ti. Solo quiero que crezcas.